Bienvenidos una vez más a las Cápsulas Molins. Yo soy Bernat Narcillas y hoy os venimos a explicar un nuevo proyecto que hemos realizado recientemente, y se trata de un restaurante, en este caso un restaurante justo en el centro de Barcelona, en Rambla Catalunya. De hecho, es Rambla Catalunya número 70, lo podemos ya decir y confesar. Y es un proyecto que nos hace mucha ilusión y que realmente ha sido muy divertido todo el proceso de ejecución. Y hoy venimos a contároslo, así que empecemos. En este caso estamos hablando de un local de restauración destinado también, en este caso, al ciudadano de Barcelona, con el que el grupo tiene una gran vinculación, y también al público extranjero, un público extranjero que sin duda en esta arteria principal de la ciudad pues, va a generar pues, un reclamo también bastante interesante. Partimos de una hoja en blanco, es decir, el encargo surge de la necesidad de que desarrollemos todo también un tema de imagen de marca, desarrollemos el naming, desarrollemos la conceptualización de lo que va a ser toda la experiencia del comensal, en este caso del cliente que va a visitar el local. Y aquí es donde volvemos a utilizar herramientas de Design Learning súper interesantes, que nos ayudan precisamente otra vez a definir el marco conceptual, hacer las preguntas concretas, definirnos lo que queremos ser, qué queremos aspirar, cuál va a ser nuestra interacción con el visitante, con el cliente, la carta que se va a plantear, en fin, toda la propuesta a nivel visual, estético, de dirección de arte, a nivel gráfico. Para el diseño de esta propuesta, de esta narrativa, creíamos indispensable el hecho de que el local tuviera una experiencia muy propia, es decir, estuviera definido desde las raíces a partir de su emplazamiento. Queríamos que fuera una experiencia única, que se desarrollara en ese sitio y no en otro sitio de la ciudad. Es por eso que siempre pensábamos en el emplazamiento, en la Rambla, en la conceptualización de la Rambla como nuestro guión narrativo y el punto de partida a través del cual se debían desarrollar los acontecimientos. Es por eso que le empezamos a dar vueltas a qué era una Rambla, eh, qué debía pasar en un espacio urbano de estas características, y empezamos a desgranar, a exprimir cuáles eran los recursos de los cuales debíamos nutrirnos para desarrollar toda esa experiencia de marca. A partir de aquí, tal y como veis en el análisis de la imagen que vemos a continuación, empezamos a sintetizar a nivel urbanístico qué era la Rambla, en este caso, Rambla Catalunya. Y aquí es donde hicimos un trabajo también interesante, en este caso, de análisis de cuál era la oferta gastronómica que teníamos ya presente, con quién nos deberíamos de enfrentar. Aquí era bastante importante el contextualizarnos en qué ofertas había, qué propuestas se estaban llevando a cabo, qué se estaba desarrollando, y intentar hacer una propuesta diferenciadora en el sentido de experiencia gastronómica, de experiencia de usuario. Al final no deja de ser una experiencia, un ticket donde alguien paga como una entrada, ¿no? Como si fuéramos un espectáculo, para vivir una experiencia. Debíamos generar una interacción diferenciadora con respecto a lo que estaba sucediendo en la misma Rambla. El desarrollo de los acontecimientos siempre, a nivel de diseño, es distinto. Nunca sabes por dónde te van a venir los tiros, y en este caso la inspiración. Y aquí fue donde desarrollamos un cuento, desarrollamos el cuento del ritmo de la Rambla. Fruto del deambular por este emplazamiento urbano, nos surgió una musicalidad, un ritmo, una secuencia. Y fue a partir de aquí donde empezamos a escuchar ciertas melodías, ciertas referencias sonoras que nos hicieran contextualizarnos en esta singularidad a nivel de peatón, ¿no? Necesitamos que el usuario de la Rambla pudiera ser capaz de empatizar con una musicalidad, con un ritmo, con una secuencia. Fue en este caso
donde se nos presentó de manera espontánea la idea de utilizar la rumba como una referencia musical necesaria a la hora de definir qué es lo que queríamos desarrollar a nivel de diseño. Y aquí es donde apareció el juego de palabras de la rambla, el ritmo, la rumba y el restaurante. A partir de estas 4 Rs fuimos saltando y fuimos buscando este juego, esta referencia de una experiencia sonora cuento donde la rumba al restaurante, el rumbero, la rambla, intentábamos darle vueltas a esta secuencia sonora y aquí es donde también volvimos a rescatar cuáles eran las rumbas de las cuales, en las cuales se había hablado de ramblas. Y la verdad es que las referencias son varias, pero en este caso nos fuimos a buscar una secuencia rítmica muy interesante, que en este caso era una canción de Manu Chao, ¿de acuerdo? Una canción de Manu Chao que se llama La Rumba de Barcelona, que muchos de ellos conoceréis. Y en esta secuencia musical se habla precisamente de un deambular por una rambla. No es que quisiéramos buscar necesariamente, ideológicamente, la experiencia de Manu Chao necesariamente como conceptualización de marca, sino que nos interesaba precisamente su musicalidad, su ritmo, su secuencia, ¿de acuerdo? A partir de aquí, fruto de este juego de nombres, de rumba, de rambla, de restaurante, decidimos ya trabajar la idea de un naming y a partir de aquí surgió la posibilidad de llamarle El Rumblero. ¿De acuerdo? El rumbero de la Rambla, un poco también buscando esta referencia musical. Esto se quedó en el tintero, ahí se puso y durante un tiempo precisamente el restaurante lo llamábamos así. Luego, como veréis, cambió de nombre. ¿Qué utilizamos de la canción de Manu Chao? Nos interesaba precisamente trabajar la musicalidad, trabajar la secuencia rítmica, desgranamos la esencia de los compases, ¿de acuerdo? Y esta secuencia de los compases la necesitábamos para precisamente desarrollar un guión formal, un guión de secuencia rítmica que lo interiorizaríamos a la hora de implementar la propuesta de interiorismo, la propuesta de diseño. Y aquí es donde paso a explicaros cómo es el local y cuál es su morfología. Aquí, tal y como veis, el local en este caso presenta una morfología larga y estrecha, dijéramos, es como una apéndice, y luego llegamos a una gran sala. El reto suponía precisamente romper esa secuencia alargada en la cual se podían llegar a generar una sensación de monotonía en cuanto al visitante a la hora de transitar por toda esta secuencia del espacio. Y aquí es donde precisamente esa secuencia rítmica de la rumba nos facilitó precisamente poder secuenciar ese tránsito a través de todo el local. Esa fragmentación nos vino muy bien, con lo cual esa rumba de la Rambla la pudimos implementar en una secuencia rítmica tal y como veis desde el 1 hasta el 25, ¿de acuerdo? Aquí trasladamos la musicalidad en espacio interior, trasladamos esa secuencia de la partitura en fragmentación a nivel de diseño. Otro tema muy importante, tal y como veis en la imagen del emplazamiento, era que este local dispone de una terraza. Es famosa la Rambla de Cataluña precisamente por sus terrazas, con lo cual era muy importante esa secuencia del camarero o del usuario desde la terraza hasta el interior del local. El interior del local actualmente presentaba una cocina justo al fondo. No podíamos permitirnos el hecho de que un camarero viniera desde la terraza y transitara hasta el fondo del local. Ese era uno de los elementos que nosotros debíamos trabajar y por los cuales precisamente nos habían contratado para resolver ese hándicap a la hora de darle uso al día a día del local. Aquí es donde nos vino a la mente precisamente una imagen de una película que a mí siempre me ha impactado,
que es del director Martin Scorsese, se llama Goodfellas, la traducción en inglés. Y en una secuencia de esta película, Ray Liotta entra con su pareja desde la calle hasta el interior de un café musical, de un restaurante. Y es interesante esta secuencia, rescatarla, porque precisamente se resolvía a través de un plano secuencia, de una imagen, de una secuencia de cámara en mano muy larga. Precisamente había la intencionalidad que nosotros necesitábamos en este local. Es decir, queríamos buscar una experiencia de usuario desde el pie de calle hasta el interior del local que fuera interesante. En esta secuencia sucede. Es decir, Ray Liotta pasa por la puerta, atraviesa una cocina, porque en este caso, como él es dijéramos, un usuario premium de ese local, es un VIP, no le pasan por la puerta principal, donde hay mucha cola, sino que lo pasan a través de una cocina, y esa interacción del personaje con la cocina, con los cocineros, hasta llegar al final del local, era lo que buscábamos, era el objetivo que teníamos claro que debía suceder. Con lo cual, esa secuencia rítmica que aparece tanto en la canción como en esta propuesta a nivel de película, nos resultó muy interesante a la hora de explicar cuáles eran nuestras intenciones al cliente. Aquí en esta imagen, tal y como veis, se explica muy bien cuál fue la resolución formal a la hora de dar solución precisamente a esa fragmentación del espacio interior súper alargado del local, gracias a una serie de cortes que venían de la secuencia musical que habíamos rescatado de la canción. Para ello, lo que hicimos fue generar toda una serie de celosías que atendían a esa secuencia musical y que precisamente nos ayudaban a fragmentar el espacio en muchas partes y en diferentes ámbitos, con lo cual nos permitía precisamente jugar en contra de esa monotonía de espacio continuo. Aquí veis toda esta secuencia de celosías que precisamente encajan con la musicalidad, encajan con el ritmo de la rumba de la Rambla. Estas celosías se prolongaban de manera transversal en este local hasta llegar al final. ¿Para qué nos sirvieron estas celosías? Estas celosías nos sirven para precisamente fragmentar el espacio en distintas funcionalidades y para fragmentar el espacio en distintos ámbitos de acción. Nos permiten generar una zona de entrada, nos permiten generar una zona de cocina, nos permiten generar una zona de servicio, nos permiten generar toda una zona de atención al cliente. Es decir, gracias a esta secuencia podemos ordenar el espacio. Esta secuencia no es casual, no es frugal, sino que precisamente procede de esa musicalidad de la canción de la rumba de Barcelona. Por eso que hay un encaje bastante redondo entre funcionalidad, concepto, música y estética, porque más a más esa musicalidad la trasladamos estéticamente a los alzados del local. Aquí, tal y como veis en esta imagen, también para acabar de redondear esa propuesta a nivel de proyecto, quisimos dotar de cromatismo a la musicalidad. Y eso pasa a través de un concepto que es la sinestesia. La sinestesia, precisamente, lo que hace es trasladar una nota musical a un cromatismo, asociándole un cromatismo a una nota, ¿de acuerdo? Entonces lo que hicimos fue fragmentar la pieza de la canción que habíamos utilizado para el interiorismo, decidimos trasladarlo a un cromatismo, esa musicalidad. Y aquí es donde aparece precisamente el cromatismo que se asocia a la partitura de la música de la rumba de Barcelona. Este cromatismo es el que hemos utilizado precisamente para la definición de la imagen de marca y para la definición de la propuesta a nivel de interiorismo del espacio. Aquí lo tenéis, esa sinestesia trasladada a referencias de cromatismos RAL. Aquí en este caso presentamos la propuesta a nivel de alzados en una fase primaria del proyecto de manera manual. Lo hicimos con colores, lo planteamos de manera muy artesanal y
Como veis, hay un traslado a nivel de alzados, hay una implementación de esa partitura musical a nivel de tanto de cromatismos, como habéis visto a nivel de sinestesia, como a nivel de fragmentación del espacio. Los alzados también fragmentan todo lo que es esta horizontalidad y precisamente nos dividen los espacios generando este ritmo que nos resulta tan interesante a la hora de intentar perder esta monotonía de circulación de interior de espacio. Aquí veis uno de los primeros croquis. En este caso hicimos este croquis como a nivel muy conceptual para precisamente dar esta sensación de celosía, de fragmentación, de espacio donde podíamos transitar, pero precisamente no teníamos esa sensación de continuidad, de monotonía, y donde otra vez visitábamos ese fragmento de la película donde pasaban cosas a través del espacio. Y a continuación, en estos renders que os voy a ir presentando, os voy a ir explicando el local a nivel funcional. Es decir, más que explicároslo en planta, os lo voy a ir explicando a medida que vayamos transitando el local. Justo en la entrada, al final lo que optamos, teniendo en cuenta que la terraza era de grandes dimensiones y había que darle salida a todas las necesidades a nivel funcional de esa terraza, justo en la entrada lo que hicimos fue generar barra, es decir, más que generar una barra donde el camarero estuviera enfrentado, en este caso al cliente, lo que hicimos fue generar dos barras de uso funcionales, con un pie de calle muy conectado precisamente al exterior. Generamos una zona de cafetera, de surtidores de cerveza, de servicio de bebidas, y justo a la izquierda también otro punto, pues estos lavaplatos y un poco más asistencia. Con lo cual, lo que es el recibidor, el hall de entrada, ya es elemento funcional. Y justo aquí delante, justo frontalmente, realizamos la decisión de implementar una segunda cocina, un punto muy importante a la hora de desarrollar lo que es la definición formal, el programa del espacio, fue precisamente implementar esta segunda cocina para dar servicio directo a la terraza exterior con la máxima inmediatez posible. La cocina de al fondo queda, en este caso, como una cocina auxiliar, como una cocina de servicio, donde también pues, hay cámaras frigoríficas y funciona más como obrador, como punto de preparación para esta primera cocina que está casi a punto de calle. Y en esta imagen lo que vemos es un poco ya la implementación de materiales. Tenemos estas celosías, estas secuencias, dijéramos, rítmicas que se adaptan al ritmo que ya hemos ido viendo y donde ya hay una decisión a nivel de materiales. En este caso hemos utilizado el terrazo para el suelo, hemos utilizado el inoxidable obviamente para todo lo que es el mobiliario y la aparición de la madera como elemento de aportación de calidez. Hemos intentado buscar esos referentes como más propios, dijéramos, a nivel cultural, y aquí hemos buscado estas cerámicas antiguas, estas cerámicas de material pues como muy artesanal, que nos vienen bien a nivel de guión. Aquí ya aparecen las implementaciones gráficas que hemos desarrollado junto al equipo de diseño, donde ya ha habido ese cambio de nombre, ¿de acuerdo? Y al final el naming ha pasado de ser el Rumblero a ser el Rumbla, a resumirse en Rumbla. Y el restaurante se llama Rumbla. Aquí veis en esta imagen el alzado de justo a la entrada, donde tenemos una recepción del punto de venta, donde vemos estas celosías, esta implementación. Hay un tema bastante importante a nivel de aplicación de marca, y es que ha habido en este caso, ha habido una adaptación de la imagen de marca de Cervezas Alhambra, es decir, Cervezas Alhambra pasa a ser uno de los partners importantes en este local. Lo que hicimos fue elegir la celosía de Cervezas Alhambra como un elemento, dijéramos, también de tamizador visual a la hora de crear esta secuencia rítmica. Y aquí es donde la celosía, precisamente la cerveza Alhambra, jugó un papel muy importante, tal y como veis en estas imágenes. Entonces, el alzado justo de la secuencia de la entrada, donde tenemos también pues, todos los puntos de cerveza, jamones, neveras, donde está la implementación de esta cerámica, los elementos de cerámica tradicional. Y aquí veis que precisamente en este punto, que es donde tenemos a mano derecha la cocina, esta primera cocina, el local se estrecha
Y lo que queremos precisamente en este punto es generar esa sensación que habíamos visto en la película, es decir, tenemos un espacio angosto donde suceden cosas, tenemos una barra, nos sentamos, comemos, un camarero nos pasa, estamos viendo también un cocinero cocinar, esa sensación de espacio rico en acontecimientos más visuales del espacio interior, donde se combinan cerámicas, espejos, donde se combinan elementos, dijéramos, de botelleros, las celosías, implementación lumínica. Y aquí en esta imagen, muy interesante para ver esas notas musicales de la referencia a la partitura de la música. Aquí las veis implementadas en este juego de espejos. Aquí hay una disposición de mesas en tipología bistró, es decir, tenemos una gente sentada en esta bancada, en este sofá, y justo delante tenemos todo lo que son las sillas. Y es una tipología a nivel de usuario muy polivalente, nos permite jugar con las mesas con distintas tipologías de comensales. En un punto del local se nos permite esta incorporación de un espacio que antes era un almacén y en este caso lo reconvertimos en sala privé. Hemos jugado también en este espacio con una combinación con texturas a nivel de telas, ¿de acuerdo? Aquí hemos puesto unas cortinas que también nos vienen bien a la hora de dar esa solución acústica que también resulta muy interesante en esta tipología de locales de grandes dimensiones donde pueden haber interferencias acústicas que generan cierta molestia. Otro espacio a mitad de camino, en este caso a nivel de servicio, tenemos un punto intermedio también de punto de café, punto de cervezas, punto de lavado de copas y tazas, y nos sirve un poco de hub logístico entre la entrada y el final del local. Estamos en un punto intermedio y la implementación de esta barra de servicios también nos resulta muy interesante. Y por fin entramos en la gran sala, la sala de al fondo, la sala final, donde esta secuencia de celosías continúa y aquí desarrollamos un guión a nivel de mesas bastante más variado, más polivalente. Trabajamos la mesa redonda, trabajamos la bancada y aquí es donde tomamos la decisión de implementar un pequeño escenario donde poder hacer ciertas interpretaciones musicales, ciertas presentaciones también, ¿no? En caso de grupos numerosos, es un local que permite pues realizar esa tipología de presentaciones. Hemos querido trabajar mucho el tema de los espejos, pensar que también los espejos aparece esta secuencia de partitura en una serie de vinilos que implementamos en el espejo, son unos espejos en un tono bronce, y aquí jugamos con esas tapicerías buscando los colores que ya hemos definido a nivel de marca. Y aquí una imagen de la entrada, una entrada más bien angosta, con un pilar en medio, con un pilar con un capitel así en bronce bastante trabajado, y aquí donde veis la implementación gráfica con el naming, el Rumbla, que van a ser pues esto, ritmo y platillos, ese es un poco el claim. El diseño también de la terraza, en este caso hemos trabajado conjuntamente con la gente de Cervezas Alhambra, implementando también su cromatismo, con el cromatismo del Rumbla, implementando también su celosía en los toldos. En este caso también ha habido un trabajo bastante interesante a nivel de iluminación, de búsqueda de ese punto a nivel de intimidad en cuanto a la disposición de la iluminación del local. Y hasta aquí intentar explicaros de la manera más breve posible algo que es altamente complejo, pero sí que veis un poco pues, cómo se ha ideado conceptualmente, cómo hemos desarrollado de una manera bastante redonda toda una imagen de marca y cómo hemos aterrizado a nivel físico, a nivel material, todas estas distintas conceptos y funcionalidades. Espero que os haya gustado mucho el capítulo de hoy. Recordad que tenéis más contenido en el canal, darle al like si os ha gustado, suscribiros al canal y tenéis mucha más información en nuestras redes sociales, Instagram, en fin, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente capítulo. Chao.